Señor general en uso de Buen Retiro, Luis Mendieta, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un saludo muy especial a todos los que están en el estudio y saludar también a todos nuestros oyentes. Señor general, siempre nos hemos referido a usted como una víctima del secuestro infame de las FARC. Después de las declaraciones de las FARC, tenemos que decir que usted fue beneficiario de un campo de verano maravilloso, donde todo era sensacional, comida a la carta, campos de fútbol y de voleibol, entendimiento pleno entre la gente, la felicidad perfecta, el paraíso terrenal. Eso es lo que nos quieren hacer creer estos bandidos de las FARC. General Mendieta, usted tiene la palabra porque usted le tiene que decir la verdad a los colombianos de qué eran esos campos de concentración en la época moderna. Los campos donde las FARC tenían a sus secuestrados. ¿Qué era aquello, señor general? Sí, pues causa indignación las declaraciones que vamos conociendo y en este momento por los medios de comunicación. Para tener acceso a esas declaraciones, a esos documentos y videos, se necesitaba acreditarse como víctima ante la JEP, a pesar de que pues ya lo hicimos ante la Unidad Nacional de Víctimas y en nuestras declaraciones que dimos en los diferentes despachos de las fiscalías en Villavicencio, aquí en Bogotá, posteriormente en Justicia y Paz y ahora por último en la JEP. Pensé que no se necesitaba más, no nos dieron traslado de esas declaraciones, por lo tanto las desconocía y ahora por los medios de comunicación pues me he estado enterando de que han estado manifestando. Y pienso que es nuevamente la revictimización a todos los que sufrieron los efectos, las secuelas de ese secuestro, de esa toma de rehenes, y no como lo están calificando como una simple retención, y iría más allá, como quedó en el acuerdo, una simple aprehensión. Desde ese momento, cuando se estaba redactando, siempre manifesté mi inquietud, mi interés para que se cambiara esa calificación, pero bueno, así quedó en ese mal acuerdo de paz. Ahora con estas declaraciones, pues pienso que los integrantes de la FARC no están contribuyendo para nada en la verdad, que tampoco va a haber justicia porque veamos el caso de la Matajari en el hecho de la Universidad Militar en Nueva Granada, donde fue un ataque indiscriminado con explosivos, una bomba con el efecto y las causas y la intención de matar el mayor número de personas, y vea que la JEP falla inmediatamente otorgando una amnistía. ¿Qué esperaremos entonces las víctimas hacia futuro de la JEP? ¿Qué esperaremos acerca de esa verdad que se quiere sacar a la luz pública cuando salen con estas declaraciones, especialmente este sujeto alias Sombra, manifestando de que nos daban carne, que nos daban una cantidad de cosas y que se preocupaban por nuestra seguridad y seguramente por nuestro bienestar? Hay que recordar a los colombianos y afortunadamente las mismas FARC elaboraron toda esa clase de pruebas con los videos, las mismas pruebas de supervivencia. Jorge Enrique Botero, cuando estuvo también ahí en esas aulas de concentración, que hizo un video. Marlene Orjuela, también de Asfamipaz, cuando estuvo allí. Menos mal que quedaron esos hechos gráficos y registros para la posteridad y seguramente para que a futuro las víctimas en nuevo sistema de justicia, no sé si internacional o qué sé yo, o en una nueva comisión de la verdad, pues allí las víctimas que ocasionaron las FARC puedan acceder para tener justicia, acceder para contar su verdad y sobre todo también para buscar a todos esos secuestrados, a todos esos desaparecidos, tanto civiles como integrantes de la fuerza pública, que la FARC hasta este momento no ha dado razón. Pensé que en esa verdad nos iban a decir, por ejemplo, qué había pasado con el asesinato en esas jaulas de concentración del capitán Quintero, de los integrantes de la fuerza pública, 4 que lo acompañaban en una de esas jaulas de concentración, porque fuimos rehenes y estuvimos en un corredor de la muerte las 24 horas, con fusiles que nos amenazaban de muerte. Y sí, mataron, porque mataron al capitán Quintero, a los integrantes de la fuerza pública, a los 4,
asesinaron al señor gobernador de Antioquia, al doctor Gaviria, al exministro de Defensa, a 8 integrantes de la Fuerza Pública. Asesinaron también en esas jaulas a los diputados del Valle. Al capitán Guevara, mi compañero, nos dejaron morir en estas jaulas al no suministrar medicamentos adecuados ni alimentación. A mi compañero Luis Hernando Peña Bonilla, fusilado porque lo sacaron de una de estas jaulas, alias Sombra, y no volvimos a saber de él, y sin embargo no ha dado ninguna información. Por algún dato que suministró un integrante de la FARC que se desmovilizó, manifestó que había sido fusilado. Ahora Canencio Murcia, otro patrullero que se voló de una de estas jaulas de concentración, él era de la toma de Puerto Rico Meta, y también lo desapareció. El cabo Pérez de Santa Cecilia, que su hijo estaba enfermo de cáncer y en ese momento estaba el famoso diálogo en la zona de distinción, que pidió que lo dejaran de su familia, los medios de comunicación hicieron todo un trabajo para que fuera liberado. Sin embargo, el hijo murió de cáncer y a los pocos días el cabo Pérez y su compañero, otro policía, fue asesinado allá en las selvas del Chocó. Y el mayor Elkin Hernández, el Gallesi Duarte y otros 2 integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos el cabo también, que ha sido secuestrado en Patrascoy 14 años antes, pues fueron asesinados en el 2012 ahí en otra jaula de concentración. Entonces son casos específicos y concretos en los cuales nosotros queríamos saber que dijeran esa verdad, y ahora entonces están desviando la atención, contando otra clase de historias y no la verdad que queríamos saber todos las víctimas, y en este caso creería yo que la opinión pública. Por eso desde el comienzo manifesté el interés que ojalá a través de los medios de comunicación hubiese sido la transmisión en directo para saber qué iban a manifestar y hablar de ese debate. Ahora lo haremos de otra manera, pero esa es la información, doctor Londoño. Señor General Mendieta, hay un tema que tenemos que rescatar igualmente del olvido, porque usted ha tenido una entereza de carácter absolutamente admirable. Usted ha superado ante los ojos de todos el dolor infinito al que estuvo sometido durante tantos años, pero usted perdió una gran parte de su vida. Es que esos secuestrados, esas personas que según Martín Sombra estaban en un campo de veraneo, esas personas sufrieron un impacto y sufrieron un daño que no se podrá recuperar. Ese tiempo perdido no vuelve. Recordemos la gran novela de Proust, A la búsqueda del tiempo perdido. Ahí no hay búsqueda del tiempo perdido. Ese es un crimen que se consumó inclusive con las personas que pudieron ser rescatadas y que volvieron a la vida y volvieron a la libertad, como el caso suyo. Pero ese daño no tiene remisión posible. Esa es una crueldad infinita y por eso es un delito de lesa humanidad. Señor general, en eso no podemos estar con medias tintas. Un secuestro, inclusive cuando termina con la liberación del secuestrado, es un crimen atroz, el crimen más atroz que puede cometerse. El daño que no solamente le hicieron a usted, a su familia, a sus amigos, a la gente que lo acompañaba en la institución, ese daño es irreparable, ¿o no, señor general? Por supuesto, doctor Londoño, son, en el caso mío, casi 12 años perdidos que no se recuperarán. Las secuelas físicas, psíquicas que quedaron. Y aquí también hago otra anotación porque siempre he sido crítico del sistema de la gente, de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, que no ha buscado a nuestros compañeros, de la Comisión de la Verdad. Y aquí específicamente en el caso de medicina legal, también allí pareciera que los reconocimientos que se hacen fueran ideologizados, parcializados, porque allí también tuvimos muchos inconvenientes en esos reconocimientos que se deberían hacer y sobre todo aportar a la institucionalidad que estaba haciendo las investigaciones. Bueno, ahí han relevado al director y ahora a la directora, pero sí le causa uno dolor que también profesionales allí salgan con otras medias tintas y entonces se traten de justificar y que prácticamente los secuestrados, en el caso de la familia, incluso el suscrito, pues no pasó nada. Cuando en verdad quedan unos daños permanentes, tanto físicos como psíquicos, esos 12 años nunca se recuperarán. Las secuelas, el dormir intranquilo, el estar permanentemente soñando, así lo digan lo contrario los integrantes de la FARC,
que eran cadenas livianas, no, cadenas pesadas, los candados, el estar en el cuello, las 24 horas, transitando por la selva con ellas, sufriendo toda clase de incidentes. Eso es bien doloroso, por eso hay que ponerse, muchas veces se dice en los zapatos, no, hay que ponerse en las cadenas y en los candados de los secuestrados, aquellos que tienen que impartir justicia, aquellos que tienen que dar dictámenes. Cuando no se pone en las cadenas y candados de los secuestrados, pues parece que todo fuera folclórico y supondría yo que se estaría concediéndole a los integrantes de la FARC una cantidad de beneficios, especialmente con esos dictámenes que se expiden. Señor general, aquí recordamos muy especialmente a doña Emperatriz de Guevara, la madre del señor coronel Guevara, que todos los años lloraba a su hijo, pero eso era ella de la que tuvimos noticia. ¿Habrá algún caso de estos secuestros infames, inicuos, sin nombre, donde no quede destrozada la familia entera, el padre, la madre, los hermanos? Eso se puede decir, no, aquí no pasó nada, ya hicimos la paz y no pasó absolutamente nada porque ese es un delito legítimo. ¿Legítimo? ¿Legítima la bomba en la Escuela Superior de Guerra? ¿Legítima la bomba que mató a los cadetes de la Escuela de Policía General Santander? ¿Legítimo, señor general? ¿Vamos a poder aceptar una cosa parecida? Por eso le decía el doctor Londoño que seguramente nos tocará acudir a otro sistema de justicia en este gobierno o en otro gobierno, o qué sé yo, en la justicia internacional, porque así como vamos, pues vamos mal, porque entonces sería únicamente para otorgar indulto y amnistía a integrantes de la FARC, en este caso lo de la bomba, cuando no ha habido ni verdad, cuando no ha habido justicia, no ha habido reparación, y ya se está concediendo esa amnistía y ese indulto. Y como usted lo decía, las familias han sufrido muchísimo y los que fueron secuestrados, allí que tuvimos pues tratos crueles, inhumanos, degradantes, toda clase de torturas, el mismo desplazamiento por la selva en esos lodazales en condiciones infrahumanas, cargando el equipo, las cadenas, los candados, transitar por barrizales, pasar ríos, soportar la picadura de los mosquitos y una cantidad de animales de la selva. Entonces allí era todo un mecanismo diseñado por las FARC para torturar, pues porque yo recuerdo que llegábamos a algún sitio, en el caso específico de alias Sombra, y encontrábamos a Sombra ahí adelante, lo veíamos sentado con su ropa limpia y únicamente sonriendo mientras nosotros llegábamos exhaustos, embarrados y con hambre, con sed, etcétera. Entonces, aquí es lamentable que los integrantes de la FARC estén con este cuento y ahora pues la gente esté aceptando y sobre todo que se les vaya a otorgar ese indulto, esa amnistía cuando lo que cometieron fue crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos atroces, como dice el doctor. Y recordemos lo de MeToo, allí 14 civiles fueron sacados de sus residencias, dirigentes políticos y fusilados por parte de estos criminales de la FARC en la vía pública. Entonces allí lo que hay son unos delitos atroces, delitos contra la humanidad. Delitos contra la humanidad, uno repasa lo que son los acuerdos de Ginebra sobre la guerra y sobre el tratamiento que debe dársele a los prisioneros. No hay uno solo de los crímenes previstos en esos tratados de Ginebra donde no esté clarísimamente reflejada la crueldad de las FARC y la violación sistemática de las FARC a todos esos principios internacionales. A todos. ¿Hay que hacer la paz? Hay que hacerla. Pero sobre la base de olvidar lo que pasó, de no tenerlo en cuenta para no repetirlo jamás, de llegar a considerar a estos pues como unos próceres que estaban defendiendo la justicia de los campesinos cometiendo semejantes iniquidades. No, a eso no nos van a conducir jamás. Señor general Mendieta, usted sabe cuánto admiramos su entereza, su carácter y la manera como usted está librando esta batalla en la que lo acompañamos con toda sinceridad, señor general. Muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor, muy amable, pero haría otras 13 anotaciones, y es que así como se está impartiendo esta clase de justicia, pues no va a haber construcción de paz para el futuro. Se quedará para la historia
un registro errado de lo que ocurrió en esos campos de concentración. Se habla de la reconciliación, pero si se están dando estos pasos, ¿en qué momento puede haber una reconciliación? Ahora, si no va a haber reparación, muchas de las familias, recordemos, secuestrados de todo orden a nivel nacional, que perdieron sus bienes, vendieron sus propiedades, perdieron sus empleos. En el caso de todos esos ataques de las FARC, la destrucción de lo poco o mucho que tenía cada uno de los secuestrados, así fuera una grabadora, un televisor, un ventilador, todas esas cositas que perdieron. Y entonces, ¿cuándo se les va a reparar? Las familias perdieron el empleo, sufrieron secuelas psíquicas, no pudieron ya seguir con su plan de vida a raíz del secuestro. ¿Cuándo se va a reparar eso? Ahí son inquietudes que quedan y que ojalá hacia futuro la JEP o alguna entidad, y sobre todo en este momento ante los medios de comunicación, estaremos dando a conocer cuáles van a ser esas medidas que yo dudo que sean eficaces para entrar a una verdad verdadera, a una justicia real y sobre todo a una reparación y unas garantías de no repetición. Muy amable, doctor Londoño, un feliz día y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y muchas bendiciones. Y muchas gracias al señor general Mendieta por estas reflexiones, las que hizo al final son dramáticas. ¿Cuál reconciliación? ¿Con unos mentirosos que le quieren torcer el cuello a la verdad? ¿Cuál reconciliación con unos sinvergüenzas que son los más ricos del mundo y que no han reparado y no van a reparar a nadie con un solo peso? ¿Cuál reconciliación cuando le siguen torciendo el cuello a la verdad? Ni verdad, ni justicia, ni reparación. Aquí no hay nada. Un sartal de mentiras, todas desde luego patrocinadas desde la JEP, que es donde las FARC tienen sus amigos y donde tienen sus socios en la comisión de estos crímenes atroces. Estaba con nosotros el señor general en uso de buen retiro, Luis Mendieta, víctima de secuestro de las FARC, no de retención, no de aprehensión, del más canalla, del más miserable de los delitos que se puedan cometer, el delito de secuestro.